Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han aprendido a vivir en grupos. Esto trajo más seguridad y más posibilidades de sobrevivir a los peligros de la naturaleza. Se construyeron grandes aldeas para albergar a un número cada vez mayor de personas. Y con el paso de los siglos, los pueblos se convirtieron en ciudades prósperas y bulliciosas. Para proteger las ciudades, se construyeron poderosos muros a su alrededor, y así, los ciudadanos podrían seguir con sus vidas sin mayores preocupaciones. Esto fue crucial en la evolución de la humanidad, que avanzaba hacia sociedades cada vez más civilizadas y organizadas. Pero todavía había personas en el mundo que mantenían un estilo de vida nómada, prefiriendo la libertad de vivir vagando de una región a otra, en lugar de echar raíces en un solo lugar. Las lejanas llanuras de Mongolia fueron el hogar de muchas de estas tribus nómadas, que aún conservaban una vida sencilla, sobreviviendo de la caza de animales salvajes y la cría de cabras y ovejas. Como los animales de granja necesitaban ser alimentados constantemente, era necesario estar siempre buscando nuevos pastos para poder garantizar el sustento de los rebaños. Por esta razón, para los mongoles no tenía sentido construir casas con cimientos fijos. La solución fue crear campamentos capaces de ser desmantelados y transportados en carros de madera, permitiendo ahí a una tribu entera viajar junto con la manadas a lugares más fértiles. Aunque ya estaban acostumbrados, la vida no era fácil en estas condiciones. Una familia tenía que compartir un espacio reducido dentro de cabañas llamadas yurtas, que están construidas con una estructura de madera y cubiertas con una tienda de campaña hecha de fieltro o lana. Algunas tribus más grandes incluso ocuparon grandes porciones de tierra con sus chozas, creando un escenario en el que estaban ampliamente distribuidas entre colinas y colinas. Las tribus estaban comandadas por jefes tribales, conocidos como khans, que eran responsables de decidir sobre asuntos políticos y militares. Para ayudar a recorrer largas distancias en sus viajes, las tribus nómadas se especializaron en domesticar caballos salvajes. A pesar de su baja estatura, los caballos mongoles son animales muy resistentes y capaces de correr a gran velocidad, lo que los convierte en un recurso indispensable en ese entorno. Los caballos eran animales tan importantes que la riqueza de un jefe tribal se medía por la cantidad de caballos que tenía en su poder. Las llanuras de Mongolia son azotadas por fuertes vientos, y los días casi siempre son fríos, pero con la llegada del invierno, las condiciones de vida se volvieron aún más difíciles. Otro peligro que habitaba las llanuras mongolas eran los grupos de ladrones y renegados, que atacaban a menudo a los rebaños para robar animales, invadiendo incluso campamentos más pequeños en busca de objetos de valor o incluso para secuestrar mujeres. La constante necesidad de tierras para el ganado provocó rivalidades entre las tribus mongolas, que a menudo resolvían sus diferencias en combates brutales. Otros pueblos nómadas, como los tártaros, también realizaron violentas incursiones contra los campamentos mongoles. La vida de un mongol estaba llena de desafíos e incertidumbres. Al principio, para los poderosos reinos chinos, los mongoles no eran más que salvajes incómodos, que atacaban caravanas y pequeñas aldeas fronterizas, y en el fondo, no eran vistos como una amenaza real. Durante siglos, las dinastías chinas se esforzaron por mantener a las tribus mongolas luchando entre sí. Los chinos utilizaron su influencia y poder económico para contratar y sobornar a líderes tribales y así alimentaron la rivalidad entre las tribus. La dinastía Jin fue una de las más influyentes a la hora de obstaculizar el desarrollo mongol, ya que sus fronteras a menudo se veían amenazadas por tribus en expansión. Los mongoles parecían destinados a tener una existencia mediocre y permanecer para siempre a la sombra de reinos más poderosos. Hasta que, en 1206, un hombre llamado Temujin utilizó su gran determinación para ganarse el derecho a ser llamado Genghis Khan, que puede traducirse como el Gran Khan. Genghis Khan inició una campaña para unificar las tribus y aquellos que se negaron a unirse a él fueron aniquilados. Reuniendo un gran número de guerreros, Genghis Khan marchó hacia las orgullosas ciudades chinas. En aquella época, China no constituía un reino unificado, estando dividida en tres grandes dinastías. La dinastía Tanggute controló la parte norte del territorio chino. La dinastía Jin
estuvo ubicada en el noreste, mientras que la dinastía Sung dominó la parte sur de China. Los tangutas fueron el primer objetivo de los mongoles, ya que su territorio estaba más cerca de Mongolia y no todas sus ciudades tenían murallas. Al principio, los mongoles no tenían armas de asedio, ni conocían la tecnología necesaria para construirlas. Como resultado, se optaron por atacar ciudades sin murallas, ya que las ciudades con murallas les resultaban casi imposibles de conquistar. Sin embargo, los mongoles tenían una ventaja a su disposición: el tiempo. Rodearon las ciudades y establecieron sus campamentos tradicionales, tal como lo habían hecho durante muchas generaciones. Los ciudadanos chinos no podían salir de las ciudades para atender sus plantaciones ni obtener ninguna otra fuente de alimentos, mientras que los mongoles tenían sus rebaños a su disposición para garantizar su sustento. Enviar soldados a luchar contra los mongoles en campo abierto era impensable, a menos que no hubiera otra opción. Durante siglos, los mongoles vivieron montando y cazando en las llanuras de Mongolia, y estas habilidades los convirtieron en excelentes jinetes y arqueros. Los mongoles utilizaban un tipo de arco que se reforzaba con cuernos y tendones de animales a la hora de fabricarlo. Esto permitió que el arco disparara flechas a una distancia mucho más larga, y con un poder y precisión asombrosos. El tamaño compacto de los arcos también permitía un manejo ágil, incluso durante el galope a alta velocidad. En combate, los mongoles siempre buscaban mantenerse a cierta distancia, castigando a sus enemigos con una lluvia de flechas mortales. Los mongoles valoraban mucho la astucia militar y eran expertos en emboscadas. Una de las estrategias más utilizadas por los guerreros mongoles era aparentar estar en retirada cuando eran atacados por numerosa infantería o caballería pesada. Cuando las tropas enemigas comenzaron a mostrar cansancio durante la persecución, fueron sorprendidas por las rápidas maniobras que eran capaces de realizar los mongoles y sufrieron poderosos contraataques. Los mongoles podían controlar a sus caballos utilizando únicamente las rodillas, dejando ambas manos libres para manejar las armas. Esta estrategia permitió a los mongoles derrotar a ejércitos más numerosos y mejor equipados. Pero cuando fue necesario entablar un combate más cercano, los guerreros mongoles lucharon con gran ferocidad y determinación. Los arqueros mongoles se llamaban mangudai y eran entrenados desde pequeños para luchar. Estos hombres pasaban tanto tiempo sobre sus caballos que muchos desarrollaron problemas en las articulaciones de las piernas. Por regla general, a los mongoles no les importaba pasar semanas o meses asediando una ciudad esperando que muriera de hambre. Sin embargo, esta espera casi siempre irritó al poderoso Gengis Khan, que comenzó a devastar por completo las ciudades que no aceptaban someterse a su ejército. Los mongoles no mostraron piedad hacia sus enemigos. Tomar prisioneros era algo que no tenía sentido para los mongoles, ya que no tenían cárceles y tener que alimentar a un gran número de prisioneros sería un problema innecesario. Según las fuentes, alrededor de 30 millones de personas perdieron la vida durante las invasiones mongolas a China. Ciudades enteras fueron saqueadas y reducidas a cenizas, dejando un rastro de devastación por todas partes. La crueldad de los mongoles no se debió simplemente al salvajismo, y sirvió como una forma de terror psicológico contra los enemigos. Después de todo, si toda la población de una ciudad fuera diezmada por resistir un ataque, es muy probable que la siguiente ciudad temiera sufrir el mismo amargo destino, y sus habitantes se rendirían sin luchar para preservar sus vidas. Pero los mongoles también eran un pueblo práctico, y supieron adaptarse rápidamente, buscando siempre mantener con vida a los miembros de la nobleza china, y a aquellos con habilidades útiles como carpinteros, cartógrafos, herreros y cocineros. Y fue con la ayuda de ingenieros chinos que los mongoles finalmente construyeron sus armas de asedio y dominaron esta tecnología, lo que aceleró el proceso de conquista de ciudades, incluso la gran ciudad de Beijing. Incluso con un muro de 12 metros de altura, Beijing no pudo resistir el asedio de los mongoles. El éxito de las conquistas de Gengis Khan hizo que aún más guerreros se unieran a su ejército, y los mongoles no tardaron en ocupar grandes porciones de tierra con sus campamentos.
Varias ciudades chinas se salvaron con la condición de que pagaran un tributo mensual a los mongoles. Estos tributos debían pagarse en oro, plata, madera de alta calidad y rollos de seda. Pronto, los mongoles adoptarían y adaptarían nuevas costumbres y tecnologías, como la fabricación de armas y armaduras de buena calidad, ropas de seda y joyas. Incluso los caballos utilizados por los guerreros mongoles de élite estaban equipados con corazas hechas de pequeñas placas de hierro. Para el año 1215, los mongoles ya controlaban los territorios que anteriormente pertenecieron a las dinastías Tangut y Jin, quedando solo la dinastía Sung, que gracias a su increíblemente numeroso ejército pudo defender sus fronteras contra los mongoles. Bajo el mando de Genghis Khan, los mongoles acumularon riquezas y territorios fértiles, creando el que sería uno de los mayores imperios de la historia. Otra de las cosas que disfrutaba Genghis Khan, además de conquistar nuevos territorios, era tener hijos. Genghis Khan tuvo tantos hijos que hoy se estima que casi 20 millones de personas en el este de Asia son sus descendientes. En el año 1218, los mongoles gobernaron los territorios conquistados en China con mano de hierro. Los chinos habían pagado un alto precio por subestimar a esos bárbaros esteparios y ahora se vieron obligados a colaborar y servir a sus nuevos soberanos. Los mongoles no daban mucho valor a las monedas y los metales preciosos y pronto se dieron cuenta de que sería un desperdicio acumular tales cosas. Con la ayuda de expertos chinos, los mongoles aprendieron que el comercio era la mejor manera de hacer prosperar un reino. Y así, Genghis Khan decidió hacer uso de esa gran cantidad de monedas saqueadas y comenzó a enviar emisarios a reinos lejanos como Corea, India y Persia. La intención era establecer rutas comerciales con otros reinos, manteniendo al mismo tiempo sus intentos de conquistar toda China y someter a la dinastía Sung. Pero un grave incidente diplomático cambió para siempre el curso de la historia. Persia estaba gobernada por un imperio musulmán llamado Imperio Jorásmio. Los emisarios mongoles que fueron enviados para conseguir acuerdos comerciales en la región de Persia fueron acusados de espías y, por tanto, ejecutados. Semejante ofensa no podía quedar sin respuesta, y los mongoles se dispusieron a enfrentarse a los temibles ejércitos musulmanes. Al mando de 200.000 guerreros, Genghis Khan avanzó contra las grandes ciudades de Persia. Los musulmanes tenían grandes ejércitos que incluían caballeros valientes y bien entrenados, pero ni siquiera eso fue suficiente para derrotar a los mongoles, que lucharon como lobos enfurecidos. Las ciudades de Samarcanda y Bukhara fueron sitiadas y completamente devastadas por los mongoles. La destrucción fue tan grande que ni siquiera los animales se salvaron. Millones de vidas humanas encontraron su fin durante la invasión mongola de Persia. En 1220, el imperio jorasmiano se extinguió por completo y el mundo supo que nunca más debía subestimar a los mongoles. Los mongoles ya habían aprendido los beneficios de añadir diferentes tipos de soldados a sus filas, y debido a esto, a muchos guerreros musulmanes se les permitió formar parte del ejército mongol. Dentro de este gigantesco ejército se podían encontrar personas de diferentes etnias y culturas. En los campos convivían mongoles, chinos y árabes, lo que aportó muchos beneficios al desarrollo de nuevos vínculos entre los pueblos. Los mongoles eran increíblemente tolerantes con las creencias religiosas y espirituales de otros pueblos, permitiendo cultos y rituales de todo tipo en sus campamentos y ciudades. La religión de los mongoles se conoce como tengriismo y se basa en la creencia en una deidad suprema llamada Tengri, que sería el cielo mismo, y por tanto está por encima de todas las cosas de la tierra. El tengriismo incorpora elementos chamánicos y el culto a los antepasados, pero con el tiempo también llegó a incluir elementos del budismo tibetano. Con la captura de los territorios persas, los mongoles tuvieron bajo su control gran parte de la famosa Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda unía el comercio de diferentes naciones, siendo recorrida por caravanas desde las tierras más lejanas y exóticas, y por donde pasaban las mercancías más valiosas de aquella época. Los mongoles no perdonaron a los ladrones y cazaron sin piedad
a quienes se atrevieron a cometer delitos en sus territorios. Debido a esto, las rutas de la seda se volvieron cada vez más seguras para viajeros y comerciantes, lo que popularizó el término Pax Mongolica o paz mongol. Tener el control de tal fuente de riqueza sería fundamental para el emergente imperio mongol, y con este pretexto, los mongoles partieron hacia Europa, donde comenzarían a conquistar tierras en Rusia y Ucrania. Nada parecía poder detener el avance de los ejércitos mongoles, que estaban comandados por generales que tenían gran autonomía y autoridad para decidir objetivos y cuándo atacar. Los mongoles dividieron sus fuerzas y atacaron múltiples objetivos al mismo tiempo, eliminando así cualquier posibilidad de que los enemigos enviaran refuerzos entre sí. En 1227, el gran líder Genghis Khan falleció abruptamente, y su muerte trajo una ola de incertidumbre entre los mongoles, ya que muchos líderes y generales se creían dignos de asumir el título de Khan de Khans. Genghis Khan fue sucedido por Ogedai, su tercer hijo, quien fue responsable de continuar la expansión del imperio mongol. A los otros hijos y nietos de Genghis Khan se les dio el mando de territorios que se conocerían como los Khanatos. Como era de esperar de un hijo de Genghis Khan, Ogedai demostró ser un líder fuerte. Los mongoles completaron su conquista del norte de China y dominaron completamente Corea. Ogedai logró entrar en territorio de la poderosa dinastía Song, que inició una guerra que duraría 40 años por el control del sur de China. Siguiendo el modelo de divide y vencerás, los mongoles continuaron avanzando hacia Europa. Los mongoles tenían el liderazgo de uno de los mayores generales y estrategas militares de la historia. Su nombre era Subedei. Había servido a Genghis Khan durante muchos años y ahora servía a su hijo Ogedai. Subedei era un hombre de origen sencillo, pero gracias a sus méritos en el campo de batalla, logró ascender al rango de gran general de la nación mongol. Según algunas fuentes, también era amigo personal de Genghis Khan. Subedei estuvo a la altura de su fama y junto con otros generales del ejército mongol, encabezó una invasión contra Rusia. Esto en sí mismo sería un acto de valentía, considerando la inmensidad del territorio ruso y la historia de tener guerreros brutales. Pero Subedei no era un general cualquiera, por lo que tampoco lo eran sus tácticas. Subedei invadió Rusia en pleno invierno, avanzando contra las tropas en temperaturas bajo cero. Esta hazaña solo fue posible gracias a la increíble resistencia de los guerreros mongoles. Los rusos lucharon valientemente, pero no pudieron detener la poderosa maquinaria de guerra mongola. Y en 1240 la gran ciudad de Kiev fue tomada y saqueada. Polonia, Hungría y Rumanía fueron los siguientes reinos en caer, y ni siquiera los caballeros europeos, veteranos de las cruzadas, pudieron hacer frente a los arqueros mongoles. Los demás países de Europa ya se estaban preparando para la inevitable invasión, y trataban desesperadamente de enviar emisarios para negociar con los líderes mongoles. Pero nuevamente, el imperio mongol sufriría un golpe inesperado. En 1241, Ogedai Khan falleció debido a problemas de alcoholismo, y como dictaban las costumbres mongolas, todos los líderes de la nación deben reunirse para elegir un nuevo soberano. Este evento evitó que el resto de Europa fuera anexada por el imperio mongol. La elección se celebraría en la capital del imperio mongol, la ciudad de Karakorum, construida en Mongolia. La muerte de Ogedai sacó a la luz las ambiciones de muchos nobles de la sociedad mongola. En los años siguientes, hubo una intensa sucesión de líderes que competían por el derecho al título de Gran Khan. El imperio mongol ya mostraba serios signos de inestabilidad. Con el paso de los años, los desacuerdos entre los nobles mongoles continuaron debilitando el imperio, hasta que uno de los nietos de Genghis Khan, el famoso Kublai, derrotó a las tropas de su hermano menor y reclamó para sí el título de líder supremo de la nación mongol. En ese momento, el imperio estaba dividido en 4 grandes khanatos. En 1271, Kublai Khan fundó la dinastía Yuan, quien gobernó los territorios de China y Corea. Chagatai, el segundo hijo de Genghis Khan, fundó su propio imperio en el norte de Afganistán.
al que llamó Kanato de Chagatai. El Kanato de la Horda de Oro controlaba gran parte de los territorios de Rusia y Hungría y fue fundado por Batu Khan. El Ilkhanato tenía su centro en Persia y estaba comandado por Hulagu Khan. Kublai Khan completó la conquista de los últimos territorios chinos que resistieron la dominación mongola y se convirtió en el primer emperador extranjero en gobernar toda China. Cuando era niño, Kublai fue educado en las costumbres de la corte china. Pronto se convirtió en un hombre culto y disfrutó de los lujos de la vida civilizada, lo que era visto como una debilidad por muchos líderes mongoles tradicionalistas. El reinado de Kublai Khan estuvo marcado por la agitación y la intriga política. Su administración de los territorios no estaba dando buenos resultados y con frecuencia estallaban revueltas en diversos puntos del imperio. Para intentar consolidar su posición como líder de una nación guerrera, Kublai quiso conquistar nuevos territorios y dirigió su atención a Japón. Comparado con el imperio mongol, Japón era un país pequeño y pobre y sería un objetivo fácil de conquistar. Utilizando barcos chinos, los mongoles reunieron una gran flota y zarparon hacia la costa japonesa, pero no contaban con un cambio repentino del tiempo. Un fuerte tifón azotó el mar de Japón y la flota mongola quedó hecha pedazos. Los barcos volcaron y chocaron violentamente entre sí, provocando la muerte de miles de guerreros en las turbulentas aguas. Los japoneses llamaron a esos fuertes vientos kamikaze, el viento divino, ya que tal suceso solo podría significar una intervención divina para proteger a Japón de la esclavitud de los mongoles. En 1281, los mongoles cruzaron nuevamente el mar para atacar Japón. Pero esta vez los japoneses estaban preparados y lograron bloquear el avance de los invasores. Los pocos barcos mongoles que lograron llegar a las playas japonesas no contaban con guerreros suficientes para derrotar a los samuráis, quienes, inspirados por la necesidad de defender su tierra, lucharon con brutal determinación. El fracaso de las invasiones de Japón fue un duro golpe para el reinado de Kublai, y así, lentamente, el imperio mongol comenzó a fragmentarse. La falta de un liderazgo organizado abrió espacio para revueltas y el surgimiento de nuevos reinos, que comenzaron a expulsar a los mongoles de las tierras que antes les pertenecían. El imperio mongol duró oficialmente hasta el año 1368, cuando finalmente se disolvió. Muchos mongoles regresaron a su tierra natal y reanudaron sus vidas como nómadas esteparios. Hasta el día de hoy, todavía hay pueblos tradicionales que llevan una vida sencilla en las estepas de Mongolia. Este pueblo lleva con orgullo la sangre de sus ancestros y preserva el legado del pueblo que una vez cubrió el sol con flechas e hizo temblar al mundo bajo los cascos de sus caballos.